Muy buenas a todos. Continuamos con nuestro itinerario espiritual pidiendo este nuevo Pentecostés sacerdotal, estos días preparándonos. Hoy quisiera pararme a considerar un primer aspecto del celibato del sacerdote y para eso considerar al niño Jesús perdido y hallado en el templo. Ya desde nuestra ordenación de diáconos, el obispo nos preguntó: ¿prometéis ante Dios y ante la Iglesia, como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? Y nosotros respondimos: sí, prometo. Vamos a entrar en ese pasaje del niño Jesús perdido en el templo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, Lucas 2,46. «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Ellos no comprendieron lo que les dijo. San Ignacio pone siempre este pasaje para la elección de Estado o para la reforma de vida y Estado, ¿no? Cuando el Señor se va al templo, ¿no? Y se dedica a Él totalmente y le preguntan por qué, ¿no? La primacía de la voluntad del Padre. San Lucas nos recuerda: entonces dijo Pedro: nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Jesús les dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por el reino de Dios que no reciba mucho más en el tiempo presente y en la edad venidera la vida eterna. El Señor nos ha invitado a los sacerdotes a dejar mujer e hijos por el reino de Dios y nos promete en Marcos 10: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora en el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo futuro, en el mundo venidero, la vida eterna. Bueno, pues también con persecuciones, que también las sufrimos, ¿no? Pero hoy se cuestiona el celibato, ¿no? Parece que está puesto en cuestión, ¿por qué? Si esto cambia, si no cambia. Y yo creo que es muy importante que entendamos su profundidad. Cuánto bien me ha hecho la lectura de ese libro del Papa Emérito Benedicto XVI, ya difunto, y el cardenal Robert Sarah, Desde lo más profundo de nuestros corazones. Citan ambos primero a Santa Catarina, que me parece importante, dice ella: en estos tiempos difíciles, cada uno de nosotros debe temer escuchar a Dios, dirigirle algún día estas ásperas palabras a modo de reproche: basta de silencios, gritad con 100.000 lenguas. ¿Por qué? Porque por haber callado, el mundo está podrido, la esposa de Cristo ha empalidecido, ha perdido el color, porque le están chupando la propia sangre, es decir, la sangre de Cristo. No sigáis durmiendo el sueño de la negligencia, haced cuanto antes lo que podáis, ¿no? Pues como un aldabonazo, ¿no? Tenemos que hablar de esto. Y Benedicto XVI explica los fundamentos del celibato en relación con el oficio divino. Dice él: en la conciencia colectiva de Israel, los sacerdotes tenían el estricto deber de respetar la abstinencia sexual en los periodos en los que ejercían el culto y por lo tanto estaban en contacto con el misterio divino. Solo debían consagrarse al culto durante determinados periodos. El matrimonio y el sacerdocio eran compatibles. No obstante, debido a la celebración eucarística regular y a menudo incluso diaria, la situación de los sacerdotes de la Iglesia de Jesucristo sufre un cambio radical. A partir de entonces, toda su vida está en contacto con el misterio divino. Esto exige por su parte la exclusividad para Dios. Quedan excluidos, por tanto, los demás vínculos, que como el matrimonio afectan a la totalidad de la vida. Se puede decir que la abstinencia sexual, que antes era funcional, se convierte por sí misma en una abstinencia ontológica. Así pues, su motivación y su significado quedan íntima y profundamente transformados. ¡Qué bien explicado! Antes era celibato con respecto a ese culto que se hacía una vez al año o muy pocas veces. Y ahora es diario nuestro culto. Por tanto, esa abstinencia también tiene que ser diaria, continua. Santa Catarina de Siena escucha del Señor que le dice estas palabras: como los ministros quieren limpieza en el cáliz donde se celebra este sacrificio, así exijo yo la limpieza y pureza de corazón de su alma y de su espíritu. Quiero que el cuerpo, como instrumento de su alma, se conserve en perfecta pureza. No quiero que se alimenten de la inmundicia y se revuelquen en ella. Y la mística Beata Concepción Cabrera de Armida le dice al Señor: en los momentos de la misa estoy anhelante
anhelante por renovar el sacrificio del Calvario en favor del mundo. Cómo palpita mi corazón ansioso de que ese instante llegue. Cómo se me hace tarde inmolarme y ofrecerme puro al Padre para expiar los millones de pecados en todos los siglos. Pero ay, es mucho pedir a un puñado de almas escogidas que me toquen manos puras, que me ofrezcan corazones limpios, que miren a mi Padre ojos castos. Me duelen todos los pecados, y más en mis sacerdotes, pero ese vicio de la impureza, a donde van a parar otros muchos vicios, lo odio, porque va contra la luz que es Dios, contra el mismo candor, inocencia, limpidez, pureza que soy yo. Por eso, para llegar al altar, exijo esta virtud angelical. Fijaros el Señor cómo lo pide, ¿no? Y explica también Benedicto XVI cómo fue en la Iglesia antigua. En cuanto a la forma concreta del celibato, dice él, en la Iglesia antigua también debe enfatizarse que los hombres casados solo podían recibir el sacramento del orden si se hubieran comprometido a respetar la abstinencia sexual y por lo tanto a vivir una vida de matrimonio conocido como de San José. Tal situación parece haber sido completamente normal durante los primeros siglos. El que se casaba y quería ser sacerdote tenía que comprometerse con su esposa a vivir completa abstinencia sexual. Y el cardenal Sará añade: ¿alguien cree que la Iglesia habría sido capaz de introducir de repente la disciplina de la continencia clerical sin suscitar la indignación de aquellos a quienes les era impuesta? Una novedad como esta habría sido insostenible. No obstante, los historiadores subrayan la falta de protestas cuando muy al principio del siglo IV, en el concilio de Elvira, decidió excluir del estado clerical a los obispos, sacerdotes y diáconos sospechosos de mantener relaciones sexuales con sus esposas. El hecho de que una decisión tan exigente no suscitara oposición demuestra que la ley de la continencia del clero no era ninguna novedad. Justo terminan las persecuciones que se jugaban la vida, ¿no? Y empieza esa vida como sin persecuciones, y enseguida sale ese decreto de este concilio en España, el concilio de Elvira, y no hay protestas. ¿Por qué? Pues porque ya se sabía que tenían que guardar los sacerdotes la continencia sexual continua. Lo que pasa es que, por respeto al matrimonio, la grandeza del matrimonio también era como incompatible. El matrimonio josefino solo es para San José y la Virgen, que siendo matrimonio es también fecundo, siendo virgen es fecundo. La mística beata Ana Catarina Emmerich cuenta también, y uno puede no creer, estas revelaciones son particulares, pero cuenta también cómo el Señor les dice: ¿creéis que podéis hacer esto o aquello enseguida? Y va hablando de lo que tienen que ofrecer y les va pidiendo también esa continencia. También ella cuenta: veo que la mujer y la hija de Pedro y otras mujeres como la de Marcos se trasladan, ¿no? Dice: estas mujeres ya no tienen relación con sus maridos, se juntan con los apóstoles solo cuando hay instrucción. Así que los místicos también nos muestran esta verdad profunda que nos dicen los historiadores. Escuchemos hoy de nuevo la llamada que el Señor nos hace de dejarlo todo, esposas, hijos, casa, tierra, para seguirle. Y queramos responderle de verdad. Qué bonito es a este respecto los santos. Por ejemplo, nuestro mártir, Fernando Saperas, lo cogieron, era un religioso que había entrado pues en plena guerra a trabajar en un bar y no soportaba las blasfemias. Pensaron: este tiene que ser religioso. Y le dijeron: mira, si te vas con una prostituta, si tienes relaciones homosexuales, te libramos de la muerte. Y él decía: matadme si queréis, pero no me obliguéis a pecar. Lo llevaron a varios prostíbulos. Al final las mismas mujeres prostituidas se opusieron a esa injusticia, ¿no? Y al final lo fusilaron por ser religioso y murió perdonando a sus asesinos y gritando: ¡viva Cristo Rey! Considera, hermano sacerdote, si el Señor te puede decir así: hijo mío, ¿acaso el esposo no ha de reservarse por entero para su esposa? Yo soy el esposo de tu alma y no te tengo solo a medias en la Eucaristía. Me doy completamente a ti. Cada Eucaristía la espero con el mayor deseo esponsal, esperando que tú hayas cuidado la pureza de tu alma en cada uno de los momentos del día, con la delicadeza y el cariño con los que yo te cuido a ti. Que al levantarme entre tus manos, sea tu alma enamorada la que se entrega sin mancha para que yo, como esposo, me ofrezca para ser alimento de muchos. Acude siempre a mi madre para que ella cuide tu pureza. Ella es guardiana de aquellos que con sinceridad quieren entregarme un sacerdocio casto y puro.
Y considera también, hermano sacerdote, si le podemos decir así al Señor: Señor Jesús, jamás permitas que me separe de ti. Concédeme ser limpio de corazón como tú. Regálame el dominio de mi propio cuerpo para poder donarme totalmente a ti como mi único tesoro. Por intercesión de tu Santísima Madre, concédeme celebrar con toda pureza los sagrados misterios que me has concedido. Pues así se lo pedimos al Señor, unos por otros, a la vez que pedimos este nuevo Pentecostés. Que Dios os bendiga a todos.